Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo más lleno de chisme, información y por supuesto, mucho drama turco. ¡Ay, esos turcos! Ya saben que me encanta sumergirme en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente en todo lo relacionado con nuestros queridos Demet Özdemir y Can Yaman. Y hoy precisamente vamos a hablar de ellos, de un tema que ha generado mucha controversia y especulaciones, la supuesta razón por la que Demet Özdemir, en algún momento, no habría querido avergonzar a Can Yaman. Sé que esto puede sonar un poco enredado, pero quédense conmigo porque la historia es muy interesante. Vamos a desentrañar todo, a explorar las diferentes versiones, a analizar los detalles y por supuesto, a dar nuestra propia opinión. Así que prepárense para descubrir la verdad detrás de esta relación tan comentada. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que estarán llenos de más chismes, análisis y sorpresas del mundo de las series turcas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos de ustedes sabrán, fue muy comentada y seguida por todos. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente surgieron rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. Inicialmente parecía que todo era color de rosa. Se les veía juntos en eventos, fotos, publicaciones en redes sociales, la gente estaba enamorada de la pareja. La dinámica que se presentaba, tanto en la serie como en las interacciones públicas, era la de dos jóvenes enamorados, rebosantes de complicidad y alegría. Compartían risas, miradas cómplices y una conexión palpable que traspasaba la pantalla. La prensa ávida de contenido alimentaba la expectación con artículos, entrevistas y análisis de sus apariciones conjuntas. Cada foto publicada en Instagram, cada comentario, cada gesto, era interpretado y analizado al detalle. Los fanáticos, por su parte, crearon comunidades online, foros y perfiles dedicados a la pareja, donde se compartían teorías, fanfics y análisis de su relación. La serie Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global. El éxito de la telenovela se tradujo en millones de seguidores en todo el mundo, que esperaban ansiosamente cada nuevo episodio para seguir las peripecias de Can y Sanem, los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja protagonista, catapultada a la fama, se convirtió en un símbolo de romance y pasión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de distanciamiento, de peleas, de desacuerdos. Y finalmente la relación se enfrió para decepción de muchos fanáticos. El proceso de enfriamiento de la relación fue gradual y discreto. Al principio las señales fueron sutiles, menos fotos juntos, menos comentarios en redes sociales, menos apariciones públicas en pareja. Los fanáticos, que estaban acostumbrados a verlos juntos y a leer sobre sus interacciones, comenzaron a notar la ausencia de esa conexión. Los medios de comunicación, siempre al acecho, captaron estas señales y comenzaron a especular sobre una posible crisis en la relación. Los rumores de peleas y desacuerdos comenzaron a circular con más fuerza. Se hablaba de diferencias de opinión, de incompatibilidad de caracteres y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fanáticos, divididos entre la esperanza y la decepción, analizaban cada publicación, cada comentario, en busca de pistas sobre el estado de la relación. Se crearon teorías y conjeturas, algunas más acertadas que otras, pero todas alimentadas por la incertidumbre y la curiosidad. Y finalmente la relación se enfrió. La magia se desvaneció, y lo que alguna vez fue una historia de amor vibrante se transformó en una relación distante y tensa. La noticia de la ruptura, aunque no oficializada de manera explícita, se hizo evidente para todos. La decepción de los fanáticos fue palpable y la tristeza inundó las comunidades online dedicadas a la pareja. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué esa relación que parecía tan prometedora terminó? Aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta razón por la que Demet Özdemir no habría querido avergonzar a Can Yaman.
Este rumor surgió a raíz de ciertas declaraciones, indirectas y sobre todo, de algunas actitudes que se interpretaron como una forma de Demet de mantener cierta distancia y discreción. Se especuló que Demet habría tomado una decisión consciente de no exponer ciertos detalles de su relación con Khan, o de no hablar mal de él por diversas razones. ¿Cuáles eran esas razones? La pregunta central que se plantea es, ¿por qué Demet habría optado por la discreción y el silencio? Las posibles respuestas son múltiples y complejas, y cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre la situación. Una de las teorías más extendidas, y que es la que más eco ha tenido, es que Demet quería evitar cualquier situación que pudiera dañar la imagen pública de Can Yaman. Recordemos que Khan, en ese momento, estaba en la cima de su carrera. Erkencikus era un éxito mundial, y él era uno de los actores más solicitados y admirados del momento. Cualquier escándalo, cualquier controversia, podría haber afectado negativamente su imagen y por consiguiente sus oportunidades laborales. En el competitivo mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo invaluable. La reputación de un actor puede ser crucial para conseguir nuevos proyectos, para mantener el apoyo de los fanáticos y para asegurar contratos publicitarios. Un escándalo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un actor. Demet, según esta teoría, habría sido consciente de esto y habría optado por mantener un perfil bajo, protegiendo a Khan de cualquier posible ataque o crítica. Esto podría incluir no hablar públicamente de sus problemas, no ventilar detalles íntimos, o incluso evitar ciertas apariciones públicas en conjunto que pudieran generar más especulaciones. La preocupación de Demet por la imagen de Khan podría haber sido motivada por diversos factores. Podría haber sentido afecto y respeto por él, y no querer perjudicar su carrera. O quizás simplemente quería evitar verse involucrada en un escándalo que pudiera afectar su propia imagen. La industria del entretenimiento es implacable, y los errores pueden ser castigados con dureza. Una mala decisión, un comentario inapropiado, una relación polémica, pueden ser suficientes para hundir la carrera de un actor. Demet, al optar por la discreción, habría tomado una decisión estratégica para proteger tanto a Khan como a sí misma. Otra de las posibles razones, aunque menos comentada, es que Demet simplemente quería respetar la privacidad de ambos. Quizás no quería exponer su relación al ojo público, independientemente de las consecuencias para la carrera de Khan. Ambos son personas con una vida privada, y es comprensible que quisieran mantener ciertos aspectos de su relación lejos de los focos. Esta teoría argumenta que Demet simplemente priorizó su propia tranquilidad y la de Khan, sin importar las presiones externas. La vida privada es un tesoro que debe ser protegido. En un mundo cada vez más expuesto y mediático, el derecho a la privacidad es un valor fundamental. Demet y Khan, como cualquier persona, tienen derecho a decidir qué aspectos de su vida quieren compartir con el público y cuáles prefieren mantener en la intimidad. La presión constante de los medios de comunicación, de los paparazzi y de las redes sociales puede ser asfixiante. Los famosos a menudo se ven obligados a vivir sus vidas bajo el escrutinio público, lo que puede generar estrés, ansiedad y una sensación de falta de libertad. Demet, al optar por la discreción, podría haber buscado un respiro de esa presión, un espacio para vivir su relación con tranquilidad y sin la constante vigilancia de los medios. Esta decisión, aunque comprensible, podría haber sido malinterpretada por algunos, que podrían haberla interpretado como una falta de transparencia o como una señal de que algo andaba mal. También hay que tener en cuenta que en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, existe una gran presión social y mediática sobre las relaciones sentimentales de los famosos. Los paparazzi y los medios de comunicación, las redes sociales, todo contribuye a crear una atmósfera de constante vigilancia y juicio. Demet tal vez simplemente no quería someterse a esa presión constante, y por eso optó por la discreción. En Turquía, la sociedad es tradicional y conservadora, y los medios de comunicación suelen ser sensacionalistas y moralizantes. Las relaciones sentimentales de los famosos son objeto de gran interés público, y cualquier desliz o controversia puede ser amplificado y magnificado por los medios. Los paparazzi, siempre al acecho, persiguen a los famosos para obtener fotos y vídeos que puedan ser vendidos a los medios de comunicación. Las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios, críticas y especulaciones. La presión social es constante y los famosos se ven obligados a vivir bajo el escrutinio público.
Demet, al optar por la discreción, podría haber buscado una forma de proteger su privacidad y de evitar la presión constante de los medios y de las redes sociales. Esta decisión, aunque valiente, podría haber sido malinterpretada por algunos, que podrían haberla interpretado como una falta de sinceridad o como una señal de que algo andaba mal. Ahora, es importante aclarar que todas estas son especulaciones. No hay una confirmación oficial de ninguna de estas teorías. Lo que sí es cierto es que la actitud de Demet siempre fue de prudencia y reserva en relación a su relación con Khan. Nunca se le escuchó hablar mal de él públicamente ni hacer comentarios que pudieran perjudicarlo. Incluso después de la ruptura, siempre mantuvo una postura de respeto hacia él. Es más, en algunas entrevistas, Demet llegó a expresar su admiración por Khan como actor y compañero de trabajo. Esto para muchos fue una clara señal de que no tenía intención de avergonzarlo ni de dañar su imagen. La actitud de Demet, en contraste con la de otros famosos que han recurrido a escándalos y declaraciones polémicas para obtener protagonismo, fue ejemplar. Demet, al optar por el silencio y la discreción, demostró madurez, profesionalismo y respeto hacia Khan. Por supuesto, también hay que considerar que la relación entre Demet y Khan, como cualquier relación, pudo haber tenido sus propios altibajos, sus propios problemas internos, que no necesariamente estuvieron relacionados con la imagen pública. Quizás simplemente no funcionaron como pareja, y cada uno siguió su camino. No siempre tiene que haber un motivo oculto detrás de una ruptura sentimental. Las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. Dos personas pueden tener una conexión profunda y sentir mucho afecto el uno por el otro, pero eso no garantiza que la relación funcione a largo plazo. La compatibilidad de caracteres, los proyectos de vida, las prioridades, las circunstancias externas, todo puede influir en el éxito o fracaso de una relación. Demet y Khan, como cualquier pareja, pudieron haber tenido sus propios problemas internos, sus propios desacuerdos, sus propias frustraciones. Quizás simplemente no eran compatibles como pareja, y cada uno decidió seguir su camino. No hay nada malo en eso, y no siempre tiene que haber un motivo oculto detrás de una ruptura sentimental. Pero volviendo a la pregunta original, ¿por qué Demet no quería avergonzar a Khan? La respuesta más probable es que efectivamente, Demet tomó una decisión consciente de proteger a Khan y de mantener la privacidad de ambos. Ya sea por proteger su carrera, por respetar su privacidad, o simplemente por mantener la compostura después de la ruptura, Demet optó por la discreción y el respeto. La decisión de Demet, independientemente de las razones que la motivaron, fue una muestra de madurez y profesionalismo. En un mundo donde los escándalos y las polémicas son moneda corriente, Demet optó por la prudencia y el respeto. Esta actitud, sin duda, le ha ganado el respeto de muchos, tanto dentro como fuera de la industria. Es importante destacar que esta actitud de Demet dice mucho de su profesionalismo y de su madurez. En lugar de buscar protagonismo a través de escándalos o declaraciones polémicas, optó por mantener una postura elegante y discreta. Esto, sin duda, le ha ganado el respeto de muchos, tanto dentro como fuera de la industria. La elección de la discreción, aunque a veces malinterpretada, es una muestra de inteligencia emocional y de respeto hacia la otra persona. En lugar de recurrir a ataques personales o a la exposición pública de detalles íntimos, Demet eligió proteger la integridad de Khan y la suya propia. ¿Y qué hay de Khan Yaman? ¿Cómo reaccionó ante esta situación? Aunque no hay declaraciones directas sobre el tema, se puede intuir que agradeció, en cierta medida, la discreción de Demet. Él también siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida privada, y probablemente valoró que Demet respetara esa privacidad. La discreción de Demet, aunque no fue confirmada públicamente por Khan, seguramente fue valorada por él. Un escándalo público o una exposición mediática podrían haber afectado negativamente su carrera y su imagen. Demet, al optar por el silencio, le brindó a Khan la oportunidad de mantener su reputación intacta y de continuar su carrera sin mayores problemas. Ahora analicemos un poco más a fondo la posible conexión entre las acciones de Demet y la trayectoria profesional de Khan. Si bien es cierto que Khan Yaman se ha visto envuelto en algunas polémicas a lo largo de su carrera, estas no parecen haber sido directamente causadas por su relación con Demet. Más bien han estado relacionadas con su personalidad, sus declaraciones públicas, o incluso con situaciones fuera de su control. La carrera de Khan Yaman, aunque exitosa, no ha estado exenta de controversias. Su personalidad, su estilo de vida y sus declaraciones públicas han generado algunas críticas y polémicas.
Sin embargo, es importante destacar que estas situaciones no fueron causadas por su relación con Demet. Por ejemplo, en algún momento se le criticó por su comportamiento en rodajes, o por ciertas declaraciones que hizo en entrevistas. Sin embargo, estas situaciones en general no estuvieron relacionadas con Demet ni con su relación pasada. La personalidad de Can Yaman a veces ha sido percibida como arrogante o prepotente. Sus declaraciones públicas a menudo han sido consideradas polémicas o provocativas. Estas actitudes, aunque no son ilegales ni inmorales, han generado críticas y controversias. Por lo tanto, es difícil decir con certeza si la actitud de Demet realmente protegió la imagen de Can. Lo que sí es claro es que Demet, al optar por la discreción, no contribuyó a empeorar la situación ni a alimentar la controversia. La decisión de Demet, aunque no evitó por completo las polémicas en la carrera de Can, sí evitó que la situación se agravara. Un escándalo público, una pelea mediática, una exposición de detalles íntimos, podrían haber tenido consecuencias negativas para ambos. Demet, al optar por el silencio, evitó que la situación se saliera de control. En resumen, la historia de Demet y Can es una lección sobre cómo lidiar con la fama, la presión mediática y sobre todo, con las relaciones sentimentales en el ojo público. Ambos demostraron madurez y profesionalismo, y supieron manejar la situación de la mejor manera posible. La historia de Demet y Can es una muestra de cómo la fama, la presión mediática y las relaciones sentimentales pueden ser manejadas con madurez y profesionalismo. Ambos supieron mantener la compostura y evitar que la situación se saliera de control. Es importante recordar que lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales no siempre es la realidad. Las relaciones entre famosos, como cualquier otra relación, son complejas y privadas. Y aunque nos encanta especular y analizar, es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. Las relaciones sentimentales de los famosos a menudo son objeto de especulación y análisis por parte de los fanáticos y de los medios de comunicación. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones entre personas, famosas o no, son complejas y privadas. Es necesario respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar juicios precipitados. En definitiva, la supuesta razón por la que Demet no quiso avergonzar a Can Yaman es probablemente una combinación de factores: su deseo de protegerlo, de mantener la privacidad, de evitar polémicas y sobre todo de mantener una actitud profesional y respetuosa. La decisión de Demet, aunque no está confirmada, es una muestra de inteligencia emocional, de madurez y de profesionalismo. Su actitud, independientemente de las razones que la motivaron, le ha ganado el respeto de muchos, tanto dentro como fuera de la industria. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Creen que la discreción es siempre la mejor opción? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.